Muy bien, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos escuche, nos vea en las redes sociales, en diferentes medios, en factores distintos de la comunicación. Esto sería ya nuestro 10º café filosófico. Le quiero enviar un saludo cordial al doctor Miguel Manuján Estrada por sus observaciones sobre la práctica de esta filosofía y sobre el trabajo que se puede ir haciendo alrededor de esta propia filosofía. Ya no un concepto teórico ni un concepto abstracto, sino un concepto práctico a favor de la vida y a favor también del hombre. El hombre hace filosofía, el hombre hace todo lo que corresponde. En esta sesión precisamente invité a un colega, también colaborador de esta institución donde trabajamos, el maestro Pablo. Gracias, maestro Pablo, por estar aquí Gracias por la invitación, profe. con nosotros y me gustaría que usted se presentara, ¿no? Bien, soy el profesor Pablo Galván, trabajo aquí en la misma institución, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con el profesor José, eh, en el área de humanidades, todo lo que son las diferentes disciplinas que parten de la filosofía, pues para explicar o al ser humano o a la historia o a algunos hechos sociológicos. Los cursos de humanidades son mi campo de trabajo. Pues sea usted bienvenido, Gracias, profesor. padre, presbítero, maestro Pablo, que ayuda, nos santificamos precisamente aquí en el trabajo de las humanidades. Pero aquí quiero hacer un realce, profesor. ¿Qué opina usted de esta filosofía práctica, de este tipo de proyectos de café filosófico, de consultoría filosófica? ¿Cómo ve usted, con qué ojos ve usted que la propia filosofía tome un rumbo distinto? Que cosa que no era nada extraño, porque el propio Sócrates iba en la plaza, jalaba de la manga a la gente, era como el concepto del tábano, que lo conocemos aquí desde México, un insecto que anda molesta hasta que te pica. Exacto. Ese es el concepto. Entonces, ¿cómo lo ve usted esa tendencia de la propia filosofía, ya no como algo abstracto, sino que algo concreto, a favor de resolver problemas del hombre? Yo creo que siempre ha sido vocación de la filosofía el quizá comenzar en la teoría, en lo abstracto, en la parte metafísica, pero poco a poco ir entrando también en el día a día del hombre. Si somos honestos, todas las vertientes que después hicieron sistemas políticos o sistemas administrativos de naciones enteras, nacen todos en ámbito filosófico. Al menos en los últimos siglos ha sido así. La filosofía por vocación está llamada a iluminar la vida del hombre, precisamente porque, primero, va a buscar las causas de todo y segundo, porque siempre está en muy estrecha relación con todas las disciplinas científicas o tecnológicas. Entonces, tarde o temprano termina por incidir también en la cotidianidad. Eh, Me parece que fue a usted a quien le comenté o lo comenté con los muchachos que a mí me causó primero extrañeza, pero después entendí el concepto. Cuando estuve de misionero en Nigeria, fuimos a la capital, Abuya, y en el tecnológico de Abuya, es una escuela tecnológica enorme, eh, financiada por el gobierno alemán, eh, había una facultad de ingeniería, no me acuerdo si era ingeniería industrial, me parece, que entre sus múltiples disciplinas tenía filosofía de la ingeniería. Y yo me quedé, ¿cómo hacen filosofía de la ingeniería? Claro. Y me compartía el decano. En realidad, padre, es solamente enlazar el trabajo ingenierístico a las realidades humanas, dice, porque aquí estábamos formando técnicos como robots, dice, que solo trabajan en cosas muy técnicas, de circuitos, de computadoras, de algoritmos o de máquinas, dice, y olvidábamos la parte humana, dice, olvidábamos que estamos formando seres humanos que después van a trabajar en el campo técnico o científico, dice, pero que al fin y al cabo son seres humanos, dice, y esta materia quiere un poquito regresarlos a la base de la que parten, o sea, su conocimiento y su ser de humanos. Este concepto que comenta profesor
Sobre este ámbito a veces extraño sobre el dualismo de la práctica, el dualismo a veces de buscar un tipo de educación funcional. Usted hablaba ese rato, voy a retomar el concepto que acaba de decir, sobre la importancia también de la filosofía en otras ciencias. ¿Qué tipo de otras ciencias podría usted comentar, profesor? Pues mire, yo por ejemplo, a mí me impresionó mucho un artículo que me pasó un compañero sacerdote Ujú, español, ujú, Antonio Casasola. Me imagino que estará publicado, estará por ahí en internet. Él hacía una investigación muy interesante del libro Mein Kampf de ujú, Hitler, ujú. pero partía toda esta aplicación de la teoría de la raza aria, etcétera. Ajá, Él partía desde Hegel, ok. Ujú, partía desde Hegel para llegar después a cómo es que Hitler justificaba la teoría de la raza aria ujú, ujú. partiendo del pensamiento de Hegel. Por eso le decía, muchas, obviamente, en este ámbito, hablando de Hitler, pues a lo mejor equivocado porque dio pie a un idealismo, Ujú, ujú, a una aberración, pero partía de un filósofo para justificar una teoría política, ujú. un movimiento político que después se desarrolló como se desarrolló y vino a desbocar en el nazismo, en el nacionalsocialismo, pero a pesar de que, bueno, con sus consecuencias negativas, fue un sistema ideológico, político, equivocado y en muchas vertientes hasta aberrante, nacía de conceptos filosóficos, trataba de justificarse Ujú, filosóficamente, ujú, ujú, como el comunismo con el marxismo, ujú, ujú. siempre pues mal aplicado si nosotros queremos, pero todos estos últimos totalitarismos han tratado siempre de ir a la filosofía para justificar humanamente o hacer pasar como algo tan humano, tan natural, Ujú, ujú. una cosa que al final no lo es, termina deshumanizando o utilizando al ser humano o deshumanizándolo. Pero interesante que todas estas teorías, todos estos movimientos políticos han tratado de justificarse filosóficamente. Ahora bien, este profesor que habla precisamente de Martin Heidegger, que ya sabemos la historia de Heidegger, que toma ¿Sí? la dirección de la Universidad de Berlín, luego renuncia y luego se retira después de los juicios en Nuremberg. Pero, por ejemplo, ahorita que acaba de comentar usted justificar cierta ideología que es el nazismo, ¿me puede usted decirlo en un solo concepto? ¿Qué quiere decir todo eso de justificar esa idea triste, vaga del siglo XX, lo que fue el nazismo? Reducirlo en un solo concepto, ¿cuál sería, profesor? A un solo concepto, reducirlo. Eh, Voy a tratar de ser sintético. Ajá. El querer vender a toda una nación Ujú, eh, la idea de superioridad ajá. racial, queriendo justificarlo antropológicamente, pero con una antropología un poquito torcida. Eso sería el concepto de superioridad, Sí, supuestamente una sí, sí, superioridad racial. racial, física, pero ahora yo le pregunto, por ejemplo, a usted, actualmente vemos aquí en México, que acabamos de pasar el Día de Muertos, de Sí, todos los santos aquí en México, vemos también ciertos vicios y virtudes de la sociedad mexicana. Por ejemplo, podemos hablar que alguien tiene mayores virtudes que alguien que tiene muchos vicios. ¿No será acaso que esa persona que tiene mayores virtudes sea superior a la que carece de ellas? ¿Podemos hablar de ese concepto de superioridad? de superioridad moral no sé, porque en México hoy va muy en boga la moral de Robin Hood. Ajá. Si usted se fija, los grandes bienhechores, entre comillas, del pueblo, los que ayudan más a los barrios pobres, los que incluso nos traen limosnas exageradas a las iglesias, son gente ligada al narcotráfico, al crimen organizado. Eh, y a veces a uno toca redirigirlos y decirles, oye, tu dinero por favor no me lo traigas aquí
O si tú quieres hacer caridad, pues hazlo, pero mira que el camino por el que vas no te va a llevar a nada bueno. Ujú. Quieren justificar, o no sé si de alguna manera sentirse un poco mejor, un poco justificados de la actividad criminal que Ujú. realizan, haciendo grandes, pues, limosnas. No sé si le podamos llamar todavía filantropía, porque Ajá. por un lado estás destruyendo con la droga que vendes o con las matanzas que realizas, y por otro lado, pues sí, le das electricidad a un barrio pobre, le construyes casa a gente humilde, eh, eh, das indemnizaciones gigantescas, monetariamente hablando, a las viudas de tus pistoleros. O Claro. sea, no sé, no sé si todavía le podamos llamar filantropía. Por eso digo, lo vimos en el Día de Muertos. No sé si vieron en el extranjero, como aquí en México, Sí. escandaloso, ¿no? El hecho de todos estos narcotraficantes que van a este cementerio en Sonora, donde los mausoleos tienen adentro aire acondicionado, jacuzzis, etcétera, donde están enterrados casi todos los grandes narcotraficantes de los últimos 20 años, o Sí. muertos los últimos 20 Sí, sí, años, sí, sí. de Chapo Guzmán y familia, todo ese tipo de gente, ¿no? Los Arellano Félix, ahí tienen a sus muertos, etcétera. Era una cosa, pues, triste por lo escandaloso. Un cementerio gigantesco con esas tumbas que cada uno parecía, cada tumba, cada mausoleo parece una mansión. Claro. No sé, no sé si podamos hablar de superioridad moral de quien realiza aparentemente mucho bien. Sí, en este caso que comenta muy bien, lo comentas, padre Pablo. eh, pues mire, aquí sale a relucir precisamente el concepto del propio Kant. Kant hablaba sobre una moralidad, ¿no? Tenemos ahí precisamente Crítica a la razón pura. Tenemos grandes obras de Immanuel Kant que habla sobre una moralidad a lo mejor intencionada, ¿no? Apoyo a alguien, pero yo quiero quedar bien, como es el Exacto. caso que había Sí. comentado del narcotráfico, ¿no? Pero ¿acaso no estos hombres malvados, criminales aquí en México, que hemos tenido un problema en narcotráfico a gran escala que se ha conocido a nivel extranjero también, ¿acaso ellos no hacen el bien? Por ejemplo, poner una parroquia en una comunidad pobre. La gente asiste a la iglesia gracias a esa donación. Poner caminos, poner seguridad. ¿Acaso no es una moral que está ayudando en realidad? ¿O cómo lo ve usted, padre Pablo? Están tratando de hacer algo bueno por ciertos grupos de personas, Ujú. pero no podemos justificar, el fin no justifica los medios, como Ajá. sabemos, un axioma Ujú. más que sobado en filosofía, ¿no? O sea, si para construirle una carretera a un ejido que está incomunicado para que los niños de este ejido puedan asistir a clases, Ujú. si para construir esta carretera tengo que matar a 3 o 4 jóvenes, a 2 enviándolos como mulas con un cargamento de droga, y a otros 2 pues sacrificándolos en un encuentro a balazos con la policía, no sé, Ujú. no sé la moralidad de este acto, cómo pudiera justificarse, o sea, para nada. Ujú. Qué bueno que construyen la carretera, pero a ese precio. Sí. Quedamos peor que antes porque les enseñamos a los niños que pues el México que queremos a nuestra medida Ujú. lo construimos con lo que tenemos a mano, y si lo que tenemos a mano es una pistola cargada, pues con eso dele, mijo. ¿Y qué sociedad, qué generación vamos a tener el día de mañana? Claro. Por ejemplo, aquí que comenta padre Pablo sobre la medida, para usted, ¿cuál sería la medida exacta sobre un México ideal? Un México ideal que no lo hemos encontrado aún. ¿Cuál sería ese México ideal para usted, padre Pablo? El México ideal sería el que puede dar oportunidades a todos Ajá. por la variedad que tenemos aquí en Una México. diversidad amplísima. Sí, Ujú. solo pensar en nuestras comunidades indígenas, que tenemos más de 200, y que Bastante, cada sí. uno es un pueblo autóctono con su lengua propia, con sus costumbres propias, que a muchos de ellos han resguardado incluso su historia a Ujú. través de mitos que se van Sí, transmitiendo, sí, sí, sí. pero de modo muy, con mucho celo, ¿no? El ver cómo siguen atrasados económicamente, cómo los programas federales o paraestatales
los ignoran olímpicamente, simple y sencillamente se dedican a la población que vive en núcleos urbanos, ignorando completamente a veces estas comunidades indígenas que son una riqueza grande para, pues, para nuestra identidad como mexicanos, porque son, no quisiera decir los vestigios o las reliquias de lo que fuimos, sino que son todavía el testimonio viviente de lo que somos hoy por hoy como nación. O sea, basta mirarnos a nosotros, o sea, ahí está nuestra piel, o sea, Claro, no somos totalmente blancos, no somos totalmente negros como eran nuestros antepasados, somos mestizos. Eh, Eso solo para mencionar uno de los grupos, una de las minorías más ignoradas o afectadas en México. Pero después hablamos un México también en el que ya desapareció casi completamente ¿cómo se llama? La clase media, ajá, ajá, o que la clase media está más bien tirando más a media baja. Ya la clase exactamente, sí. media alta, la que movía un poco más de efectivo, está tendiendo a desaparecer. Ahora hay ricos, Ujú. muy ricos. Sí, Hay una clase media trabajadora que sí, tiende hacia la pobreza, que sobrevive, digamos. sí. Y la pobreza como la conocemos. Ya ahí hablamos de distintos estratos de sociedad, de Méxicos muy diversos. O sea, hay quien vive el México bonito, turístico, de O centros. el México de la fantasía, ¿no? ¿No Sí, cree, el maestro? folclórico, el Ujú. México que, la imagen de México que se presenta en el extranjero, en Europa sobre Ajá, todo. ajá, Y luego estamos los que vivimos el México que tiene que trabajar, que tiene que claro. levantarse a las 5 de la Sí, sí, sí. mañana, sudar jornadas de 12 a 14 horas por un salario, no digamos mísero, pero que permite nada más cubrir las necesidades más indispensables y seguir adelante, que es un salario de supervivencia, y que no puede aspirar eh, a, a algo más, que sí tiene la esperanza de que sus hijos vivan eh, otra realidad de México, Ujú, ujú. que no vivan al día como vivimos hoy por hoy. Pero sí vivimos una especie de retroceso, o sea, jóvenes de nuestras edades, Ujú, nuestros ujú. padres a nuestras edades ya tenían casa de propiedad, ya tenían auto y estaban criando a sus hijos y dándoles buena escuela. Nuestra generación ya no pudo hacerlo. Sí, ahorita lo que está comentando maestro Pablo es que hay un relativismo en México, ¿no? Sí, Tanto un relativismo cultural, ético y también un relativismo antropológico, ¿no? Pasas una calle y ves otro tipo de gente, pasas otra localidad y ves un distinto de personas. sí, sí. Hace poco inclusive he seguido a Fernando Sabater, el filósofo español, poco hay también con esta filosofía de la práctica, habla sobre el concepto de la educación. Él inclusive, yo inclusive lo he argumentado anteriormente, que en tener mucho dinero no garantiza tener educación. Usted habló anteriormente de esa clase alta en México. ¿Quién será esa clase alta en México, padre Pablo? ¿Quién será los ricos? ¿Quién será los que tienen? ¿Quiénes son? ¿Acaso tendrán educación o les falta también educación? Pues cuando hay mucho dinero de por medio, se acude por lo general a los mejores centros educativos que el dinero puede pagar. Ujú. Cuando hablamos de familia, de una cierta tradición, de un cierto arraigo aquí en nuestro país, casi todos acuden a las que ya conocemos. O sea, no sé si puedo mencionar nombres, pero hay instituciones superiores privadas Ajá. ya de mucho prestigio. Ujú. Los que no se van al extranjero acuden a esas aquí en México. Eh, Últimamente me ha tocado ver cómo a esas mismas instituciones, algunas de corte cristiano o católico, les toca recibir también a hijos de gente que tiene mucho dinero, pero por negocios turbios. Volvemos al problema del narcotráfico. Y ahí me ha tocado ver eh, vicerrectores que se truenan los dedos porque no saben cómo controlar a estos chicos que se sienten dueños de la ciudad, Claro. porque sus padres lo son gente que cobra piso a los comerciantes, son gente que extorsiona y son chicos que hacen sentir su prepotencia en las aulas de estas instituciones tradicionalmente Ujú. eh, que han visto pasar a otro tipo de personas. Ujú. Los empresarios que hoy por hoy sostienen
a nuestro país, la iniciativa privada. El tener que lidiar con 2 o 3 chicos de estos en un instituto de estudios superiores que tradicionalmente tiene otro corte, está acostumbrado a otro tipo de familias y alumnos, he visto cómo pone en dificultad a las autoridades académicas, no solo a sus compañeros, condiciona todo un ambiente laboral y de estudio, pero tienen dinero, para eso y para más. Aspiran a esa educación, pero de casa no traen valores. Ahora, por ejemplo, que comentas, padre Pablo, para usted, ¿qué es un valor? ¿A qué nos referimos con valor? Hablamos, inclusive hay una confusión tremenda a nivel social, la propia clase de humanidades que impartimos. Cuando hablamos de valor pensamos identificar un objeto con un valor hacia mí, ¿no? El objeto, el objetivismo. Pero para usted, ¿qué es un valor? Hablando de este concepto. Sí, cuando la inteligencia me identifica un bien, algo que es un bien para mí, para mi vida como ser humano, hace aumentar mi dignidad y mi calidad de vida, eso, digamos, me agrega un valor, ¿no? Como persona, o como profesionista, o como hijo, o como esposo, o como padre, o como madre. Ese bien identificado por la inteligencia, asumido por la voluntad, aun cuando pueda costar sacrificio o trabajo adquirirlo, eso es a lo que llamamos valor. Algo bueno, algo que me hace mejor, que mejora, o me mejora a mí como persona, o mejora mi vida, o mi entorno. Usted tiene valor, padre Pablo. Sí, yo creo que todos tenemos valores, valores en este sentido de bienes adquiridos, asumidos, valor como virtus, como fuerza, como coraje. La fuerza viril, ¿no? Sí, ya es otro concepto, también Ahora bien, por ejemplo, vemos inclusive aquí en nuestro México querido y también con muchos conflictos, vemos también a personas imbéciles, ¿no? Sí. Nos encontramos con muchas personas imbéciles, sea de la parte emocional o la parte también que ha fallado la parte cognitiva. ¿Acaso ellos han perdido el valor, que no pueden identificar algo porque tienen por ahí un retraso, profesor? O a lo mejor nunca tuvieron necesidad de asumir este valor para su vida, porque una persona que pues no está en el pleno uso de sus facultades, no es que necesite todo lo que requiere una persona que está en el total ejercicio de su inteligencia y su voluntad, todas las cosas que requiere esta persona para ser feliz, porque en su mundo pequeñito esa persona es feliz. Entonces, como quiera, yo creo que aquí entra la función de la familia. Yo veo que mucha gente, aún a pesar de sus retrasos a nivel físico o psicológico, sus familias, como son familias que tienen valores, comunican este valor a estos miembros un poquito minusválidos y a la sociedad. Es muy bonito ver familias unidas en torno a un hijo, por ejemplo, con síndrome de Down o con alguna especie de retraso o de lesión cerebral. Cómo el chico o la chica se convierte en el centro de la familia. Claro. Todos se preocupan por él o por ella, papá, mamá, sus hermanos, en lugar de arrinconarlo, de esconderlo como si fuera una cosa vergonzosa, o una persona que hay que estarla atendiendo como si fuera un peso. No, yo veo que comunica mucha alegría ver estos núcleos familiares que alrededor de un miembro de la familia menos capaz edifica una relación bonita de familia. Claro, muy bien lo comenta padre Pablo. En este café filosófico que estamos revisando sobre el aspecto de la educación y la propia filosofía en ese concepto de la práctica, ya hemos estado revisando el concepto del relativismo, un concepto también de ese concepto antropológico de la propia sociedad mexicana. Aquí voy a sacar el concepto de Octavio Paz. Octavio Paz, que es una cultura desde México al mundo. Por ahí tiene un libro Octavio Paz, tiene varios, El laberinto de la soledad, y tiene otro que se llama, y varios por ahí, Un peregrino en su patria, habla sobre las máscaras mexicanas.
¿no? Habla sobre esta imitación del mexicano hacia Europa. Quiere imitar culturas, quiere imitar costumbres, quiere imitar un carácter, una ética, porque él todavía no se ha encontrado qué es mestizo, es bastardo, qué es el mexicano. Y le pregunto a usted, maestro Pablo, padre Pablo, ¿qué querrá decir Octavio Paz cuando habla de que estamos tratando de imitar costumbres y culturas del exterior? Y usted lo sabe muy bien, la propia educación ha tomado corrientes pedagógicas que no son de acá y ha fracasado. Todas extranjeras. ¿Qué opina usted de todo este realce de la imitación mexicana? Sí, me imagino que Octavio Paz lo que quiere es subrayar y un poquito también ponernos en dificultad a los mexicanos para pensar precisamente Ujú, eh, en el problema de identidad que hemos tenido durante estos tres últimos siglos, quiero pensar, ujú, en la que no nos identificamos plenamente ni con las culturas prehispánicas que están a la base de nuestra nacionalidad, ni somos capaces de identificarnos plenamente con el europeo que vino a mezclarse con nosotros. ujú, ujú. No nos identificamos con el vecino del norte, y esto crea una barrera, más que el muro de Trump, una barrera mental. Ujú. Y pues sí, nos vemos hermanos con las repúblicas de Centro y Sudamérica, pero también no nos identificamos plenamente con ellos como si fuéramos una sola nación. Quizás sí un bloque de naciones hermanas, pero no una sola identidad. Y este problema de identidad se ve muy bien, como dice usted, Ujú. en los métodos educativos, reforma tras reforma, la del 77, Claro. la de Vicente Fox en el 2000, ahora la del 2012. Son todas reformas educativas que van a pescar metodologías siempre europeas y tratar de implantarlas aquí en México, con los resultados que vemos. Todas muy válidas, todas muy buenas, todas aportan algo nuevo, Ujú. pero no hemos sido capaces de traducir nuestra idiosincrasia o una identidad nacional en todo lo que hacemos. Hay naciones que se mueven al unísono Ujú. cuando se habla de nacionalidad o de... Tienen una personalidad muy fuerte, de mucho arraigo. Los mexicanos veo que no tenemos ese arraigo, o sea, tenemos dos o tres cosas que nos identifican a nivel mundial, pero después entre nosotros estamos muy divididos, o sea, somos muy racistas incluso entre nosotros como sociedad. Aquí, por ejemplo, profesor Pablo, habla sobre una identidad. Para usted, ¿qué es identidad? Pues saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, Ujú. tener muy claras mis raíces, mis objetivos. Eso es lo que a veces a nosotros como mexicanos nos falta un poquito. Le comenté la serie de exámenes parciales del inicio del cuatrimestre, Ajá, ajá. cómo me sorprendía que los chicos, por ejemplo, en algo tan simple como hablar de panteones y hablar de mito, Sí. preferían que les preguntara yo acerca del panteón griego, del panteón egipcio, que Sonaba más sí, interesante que... no, pero es que lo conocen más que el panteón mexica, que Ah, el panteón azteca. ajá, A ajá. los dioses de aquí, de las culturas prehispánicas, no los Ujú. conocen. Bueno, es cierto que tienen nombres un poquito difíciles de pronunciar, Sí, pero al menos identificarlos y qué función tenía cada uno de esos dioses en la cosmogonía azteca, para ellos era tan difícil aprenderlo y son las claro, raíces de ellos. Bueno, no todos somos descendientes de los aztecas, claro. pero que chicos universitarios prefieran citarme a Zeus, a Marte, a Venus o a Isis y Osiris, Sí. en lugar que a Quetzalcoatl o Huitzilopochtli, me dejaba un poquito, un muchito amargado. eh, cuando les pedí que por favor investigaran en la historia antigua de México, del padre Clavijero, Ujú. todas estas figuras, estas divinidades del panteón azteca, se quedaron asombrados de que existiera un libro que habla de cómo era México antes de la llegada de los españoles, porque el padre Clavijero pues Claro. recogió de las culturas que pudo, los vestigios que pudo, algunos de primera mano, algunos ya a través de interpretaciones. No sabían que existiera un libro en el que se nos dice
los nombres de la flora y de la fauna en México antes de la llegada de los españoles, los mitos, la historia de cada uno de los Que es una pueblos, cultura rica, ¿no cree, profesor? un mosaico de culturas que había aquí en Mesoamérica antes de la llegada de los Ujú. europeos, y que no saben que existen esas fuentes. Muchos de los chicos mostraron admiración como si descubrieran, no sé, el código da Vinci famoso. Y es un libro que está ahí, escrito desde el 1700 y algo, y no lo conocemos en México. Por ejemplo, aquí ya para ir cerrando la sesión, profesor Pablo, Sí. padre Pablo, eh, por ejemplo, en el ámbito educativo, también hablamos de la propia filosofía. ¿Será acaso que la filosofía no es apto para todo público? ¿Qué opina usted de esto, padre Pablo? No, todos hacemos filosofía, Ujú. desde que somos niños y empezamos a preguntar por qué esto, por qué lo otro, todos somos filósofos. Eh, Hay quien desarrolla más sus aptitudes filosóficas, hay quien a la hora de elegir una forma de vida, pues le da menos énfasis o utiliza menos sus capacidades filosóficas, pero yo creo que es innato del hombre filosofar, o hacer el esfuerzo por llegar a las causas últimas, o a través de los efectos, o a través de la fenomenología o de la ciencia, pero yo creo que todos llevamos en nosotros innato, si no el deseo, la capacidad de filosofar. Sí, ya me viene a la mente al propio Ludwig Wittgenstein, el Sí, profesor de sí, sí, Cambridge, que sí, tiene el Tractatus Lógico Filosóficos, que lo escribió en situaciones extraordinarias, por ahí en la Primera Guerra Mundial. Y él decía algo interesante, la idea es aclarar el lenguaje, la idea es darle dosificación, darle una luz al lenguaje, porque sí o no sabemos que muchas personas se quedan atrapadas en conflictos que no vale la pena tanta emoción, tanta énfasis. Y bueno, me he enojado por esto. Bien, ¿por qué te enojaste? La idea es aclarar el lenguaje para que podamos darle una luz. ¿No será acaso así? Y ahora a través de esto, padre Pablo, yo le digo, por ejemplo, usted ha hecho filosofía, ha hecho filosofar a sus alumnos. ¿De qué manera lo ha hecho filosofar a ellos? sí, cada vez que hay un argumento pues que considero serio para su formación profesional, aunque no toque directamente su ámbito en el que van a desarrollarse como profesionistas, pero que toca seriamente un ámbito de su vida, ahí los hago reflexionar mucho a través de material audiovisual, a través de, sobre todo, debate. Obviamente, al inicio hay que dirigir mucho el debate porque siendo jóvenes tienden a la intolerancia o a dejarse llevar por las emociones o a la falta de respeto entre ellos. Entonces hay que estar muy atentos ahí a la hora de provocar un debate y de pedir opiniones o una investigación por grupos y después compartir en el debate. Sí, casi cada 2 o 3 clases los hago filosofar en el salón Ujú. precisamente para que sean conclusiones de ellos las que se lleven a casa, no. Conjeturas originales, ¿no? Exacto, No no imitativas, como información del decía. maestro, Ajá. no algo aprendido de memoria de un texto o de un manual, sino conclusiones a las que ellos llegaron como grupo, después de haberse confrontado en un ámbito de mucho respeto, de mucha tolerancia, de intercambio de ideas. Ujú. Sí, filosofan bastante, a lo mejor no saben que están filosofando, pero lo están Pero haciendo. tienen la Sí, idea. sí, sí, Y sí, sí. fíjese, ahorita me viene a la mente, ahorita que comenta ese concepto, hay un jesuita filósofo, Frederick Copleston, que usted lo ha de conocer muy bien. Habla sobre el padre, se podría decir, de la filosofía. Habla sobre Tales de la colonia de Mileto, que iba viendo las estrellas y se cae al pozo, ¿no? Una idea humorística, inclusive de la Sí, propia filosofía, pero la filosofía no está viendo al cielo, ¿no? exacto. Ve las cosas particulares, ve las cosas individuales. Aquí, por ejemplo, Padre Pablo, ya para ir terminando este café filosófico, una charla interesante de ir discerniendo la idea, ¿puede decirme en una pequeña frase para usted qué tanto tiene de importancia la filosofía en la vida común de las personas? Cuando hablo de común, me despierto temprano, trabajo, llego a la casa, miro la tele y sigo mi vida común. Pero en esa parte común llega a puntos de cuestionamiento. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sufro? ¿Por qué existe sufrimiento? ¿Por qué los malvados mueren y los buenos también mueren? Hay por ahí el texto de Lucrecio.
Pero haciendo una pequeña frase, padre, ¿qué tanto nos puede apoyar la filosofía en nuestra vida común? No extraordinaria, una vida común desde México. Sí. Pues es lo que llamamos precisamente en el ámbito filosófico el axios, ¿no? Ujú, Hacia dónde voy, qué finalidad tiene todo lo que hago, todo lo que, ujú, cómo interpreto todo lo que me sucede también. Yo creo que esta es la importancia y el peso que tiene la filosofía en nuestra vida. ujú, Las causas últimas de todo lo que hago, de todo lo que realizo, lo que me propongo, lo que sucede a mi alrededor, ujú, tiene que tener un objetivo y una finalidad. Si no nos volvemos como un animalito que pues bueno, tiene que sobrevivir, se deja llevar por las circunstancias y al final, si es depredador, mata, y si es presa, pues tendrá que morir como parte de una cadena alimenticia, pero no va más allá del ámbito biológico. En cambio, ujú, nosotros llamados a vivir una existencia plena, feliz como seres humanos, ujú, el axios, la finalidad última de todo cuanto me sucede o de cuanto yo realizo, ujú. tiene que tener estos objetivos y metas muy claros. Ser mejor persona, ser mejor humano, mejor mexicano, y después mejor de todo lo que soy. O sea, mejor profesionista, mejor padre, mejor novio, mejor lo que sea que estoy viviendo en este momento de mi vida. Es decir, un concepto teleológico, ¿no? Sí, De la parte del arete. sí, Pues muy interesante esta charla. Yo considero que la propia filosofía ha cambiado, pero toma inclusive de la didáctica puntos concretos para hacer llegar la filosofía a todo mundo. Inclusive yo tomo esa frase de Karl Popper, que él comenta que la filosofía, todos hacen filosofía, llegó a comentar Karl Popper. Yo considero que sí, a lo mejor en pequeño grado, pero lo que sí podemos hacer en grado mayor es filosofar, ¿no? sí. En cuestionar qué hacemos. ¿Para qué? Para desamarrar lo que dijo Wittgenstein, los problemas de la vida. Le agradezco, padre Pablo, Al contrario, profesor, esta gracias. compañía. Pues muy bien, aquí es parte de este seguimiento de la práctica filosófica en este café filosófico. Les agradecemos su tiempo y ojalá que nos puedan ver, nos puedan ir siguiendo y pues la siguiente igual vamos a seguir con otro tema y con la amable compañía de ustedes. Que la pasen bien y buenas tardes, buenos días donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.